cuando los más vulnerables son pisoteados por el sistema judicial del estado oaxaqueño. Este episodio me gustaría empezarlo contándoles un cuento. El cuento inicia así. Érase una vez un pueblo que durante la época colonial, en la entonces villa de Guadalcázar, nombre que se le dio a este pueblo, para cristianizarla, se llevó a cabo una de las grandes rebeliones indígenas de México, cuando, siendo alcalde mayor el español Juan de Avellano, elevó tanto la cantidad de tributos como tequios que debían dar los indios tehuanos, así como mayores castigos. Lo más destacado de esta rebelión fue el cambio que se logró en los demás pueblos circunvecinos cuando, al ser maltratados, decían, haremos Tehuantepec, como amenaza de seguir los pasos de la rebelión, entre ellos Tequistlán y Nejapa. Otro aspecto importante y visible, como hasta la fecha lo es, fue la participación activa de las mujeres de aquel pueblo, quienes también fueron castigadas con azotes, rapadas y a algunas se les cortó la mano. Entre estas heroínas de aquel pueblo están Lucía María, Francisca Cecilia, Magdalena María y Gracia María la Crespa, siendo este acontecimiento el más importante del Istmo, al considerar a este pueblo como uno de los pioneros en la lucha independentista que tuviera lugar hasta el año 1810. Érase una vez un pueblo que desde entonces no dejó que nadie los volviera a pisotear, que no dejó que nadie pisoteara los derechos de los hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Érase una vez un pueblo llamado Tehuantepec. Aunque hoy no haremos una rebelión, como en aquel entonces, no vamos a dejar que los derechos de niños, niñas y adolescentes sean pisoteados por el sistema judicial del estado oaxaqueño. Seguiremos desde la vía legal hasta la divulgación a través de los medios digitales, luchando para que esos derechos sean respetados. Creo firmemente que si conocemos nuestros derechos podemos defenderlos, y ese es precisamente el objetivo de este podcast, que aprendamos a defender esos derechos que todos tenemos. Creo en la equidad de género, pero sobre todo creo que el tiempo no pasa en vano. Cada día que pasa debemos crecer espiritual, mental y emocionalmente. Y ese es mi porqué y para qué hago videos y podcasts. Soy José Antonio Ruiz de la Cruz, abogado en asistencia legal Ruiz de la Cruz, litigo en materia civil, familiar y penal. Me da gusto que estés escuchándome el día de hoy porque vamos a hablar de un tema que posiblemente todos sabemos, pero del que muy poco nos atrevemos a hablar. Quédate con nosotros porque estamos hablando legalmente, el podcast de asistencia legal Ruiz de la Cruz. Recuerda que este podcast lo puedes compartir en las redes sociales para que más gente me pueda escuchar, porque recuerden que cuando ayudamos a otros se nos regresa más. Comenzamos. En el episodio pasado hablamos de esos derechos que tienen las personas a una pensión alimenticia, pero sobre todo el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes cuando acuden ante un juez civil o de lo familiar del estado de Oaxaca. Hablamos del tiempo en que ese juez debe asegurar el pago de la pensión alimenticia, una vez que tiene conocimiento de la petición de pensión alimenticia. Hoy hablaremos de los documentos donde se acredita que la juez de lo civil de Tehuantepec, Oaxaca, siendo su titular la licenciada Ana Luisa Hernández González, ha abusado de su poder con sus secretarias de acuerdo, la licenciada Yaretsi Olivera Santiago y la licenciada Alicia García Reyes, pisoteando los derechos de los más vulnerables. Esto subraya la importancia de dar voz a los niños y defender sus derechos, de modo que al no tener poder en un proceso judicial, entonces tenemos la obligación de hacer oír su voz. Veamos los documentos. En el podcast pasado
hablábamos sobre la falsificación de firmas que realizó, más bien dicho, en esta falsificación de firmas en que incurrió la juez de lo civil de Tehuantepec, Oaxaca, junto con su secretaria de acuerdo, la licenciada Yaretsi Olivera Santiago. Bueno, en este expediente en el que hemos venido haciendo alusión, tenemos aquí la firma auténtica. Este es el cliente de asistencia legal. Los pongo en contexto. Se trata de un divorcio incausado, donde la contraparte es la licenciada Araceli Mota, donde ya no tenía recursos legales que hacer valer. Desde luego recurre a la juez de lo civil, y entonces también la juez de lo civil no podía dejarla, no podía no ayudarla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues falsifican la firma de nuestro cliente para agregar cuestiones legales que perjudicaban a nuestro cliente. Entonces, esa es la firma auténtica. Fíjense, nótense los espacios que hay en este momento acá en la hoja de la audiencia, donde se lleva a cabo la audiencia. Nótense cómo ahora son diferentes los espacios. Esta es la firma falsa, la que la juez y su secretaria falsifican de nuestro cliente. Nótese la firma falsa, los espacios que hay en cada párrafo. ¿Qué fue lo que borraron ellas acá? Evidentemente nosotros ya sabemos, aquí hay otra firma falsa. Se nota a simple vista que las firmas son totalmente distintas, ¿sí? ¿Hasta dónde llegaron? Esa es la firma auténtica de la parte actora de nuestro cliente, ¿sí? La licenciada Yaretsi Olivera, la juez de lo civil de Tehuantepec, la licenciada Ana Luisa Hernández González. Abogados, hay que estar atentos a sus diligencias que la juez posteriormente emite, firma, que debería hacerlos en el acto, porque así dice el Código de Procedimientos Civiles. Ahora, vamos con este otro expediente, donde evidentemente actúa la licenciada Yaretsi, secretaria de acuerdos del Juzgado Civil de Tehuantepec. Los pongo en contexto de este expediente. Resulta ser que clienta de asistencia legal con su ex esposo, bueno, se divorcian en expediente X hace 3 años, llegan a un acuerdo, divorcio voluntario, y el esposo o el papá del niño refiere dar el 20% de su salario del sueldo y demás prestaciones que percibía en aquel entonces. Deja de trabajar, el abogado de nuestra clienta pues ya no hace el cambio de porcentaje a salarios mínimos, entonces lo deja así, le pide dinero, no da, llega a nosotros la señora, lo que hacemos es demandarle la pensión alimenticia nuevamente, y la juez de lo civil fija el 20% del salario. Entonces se empieza a descontar al señor, se le empieza a descontar de su sueldo y demás prestaciones del trabajo que ahora tiene. Y cuando contesta la demanda, pues el abogado tenía cierta amistad con la juez de lo civil y la secretaria. Y entonces, en una audiencia de pruebas y alegatos, donde estuvo presente la licenciada Ana Luisa Hernández González, juez de lo civil, y la secretaria de acuerdos, pero acá hay algo muy importante. Dan por presente a la licenciada Magdalena López Jiménez, quien es agente del Ministerio Público adscrita a ese juzgado. El papel que juega un agente del Ministerio Público adscrita a un juzgado civil o familiar es salvaguardar los derechos de los menores de edad, o de las partes, que no exista un convenio desproporcional. Entonces, la dan por presente, pero pasa algo muy curioso. Ahorita lo vamos a ver.
Pero refiere la juez y su secretaria hacen constar que no es posible el desahogo de esa audiencia porque se desprende de la notificación que se le hace a nuestra clienta, que fue notificada con 10 horas de anticipación. Por lo tanto, declaran que esa notificación pues no surte efectos. Entonces no tenían por qué desahogar esa audiencia. Sin embargo, la desahogan en presencia del demandado. ¿Sí? Entonces, a petición del demandado, quien solicita se cancele la pensión alimenticia, ellas se acuerdan, ¿sí? Después de un razonamiento que hacen, porque supuestamente hay dos expedientes, aquí ellas hacen mención de un abstracto como un resumen de lo que se dijo en la demanda, de lo que dijo nuestra clienta en la demanda, y entonces ellas mismas están diciendo que nuestra clienta dijo que el papá se había desobligado, que no estaba cumpliendo. Ya sabiendas de esto, deciden hacer lo siguiente. Veamos. Hacen lo siguiente la juez. Después de que supuestamente ellas hacen su análisis, entonces refieren que no es procedente seguir con el trámite del presente expediente, por lo que hace únicamente y exclusivamente la pensión alimenticia del menor, el hijo de nuestra clienta, por lo que declaran concluido el juicio de pensión alimenticia en el expediente, a ese expediente, y entonces cancelan la pensión alimenticia provisional que ya se le estaba descontando al padre, pero dejan desprotegido al menor de edad. Ya no ven por ese interés superior del menor. Ya no salvaguardan los alimentos a los que tiene derecho ese menor de edad. ¿Sí? La juez, el Código de Procedimientos Civiles, establece que la juez puede actuar de oficio, es decir, sin que nadie se lo pida. Y entonces debió salvaguardar, vamos, sí hizo esto, pero por ayudar a alguien de su amistad, pero no puedes pisotear los derechos de menores de edad, dejarlos sin alimentos. ¿Hasta dónde está llegando la juez de lo civil? Y entonces de burla le dan vista a nuestra clienta para que manifiesta lo que sus derechos convengan. Si ya hasta resolvió, ¿qué quiere que diga? Sí. Y aquí actuó la licenciada Ana Luisa Hernández González, juez de lo civil de Tehuantepec, Oaxaca, el demandado, el padre responsable. Y aquí viene lo grave también. Aquí refieren que firmó la gente del Ministerio Público adscrita a ese juzgado. Si se dieron cuenta, en ningún momento se le dio la intervención a la gente del Ministerio Público. ¿En qué momento se dijo, en uso de la voz, la gente del Ministerio Público manifiesta lo siguiente? Y entonces en ese momento tendría que oponerse o bien estar de acuerdo. Sin embargo, no hizo ni una ni otra cosa. Entonces, pudo haber pasado dos cosas aquí. O bien el Ministerio Público estuvo de acuerdo, o bien la juez y la secretaria de acuerdos, pues falsificaron la firma de la gente del Ministerio Público. No creo que la gente del Ministerio Público se haya prestado a esto. Conozco a la gente del Ministerio Público, una persona muy honorable, respetuosa, que ya ha vulnerado derechos de un menor de edad, no lo creo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Porque en ningún momento se le dio intervención a la gente del Ministerio Público. Y dejaron sin alimentos a un menor de edad.
Veamos los demás abusos de autoridad. En este otro caso, se solicita la pensión alimenticia para 3 menores de edad y es un asunto que apenas iba a tomar asistencia legal. Nos autorizamos, se solicita la pensión y fíjense, se solicita desde el 22 de marzo del 2023. Recuerdan que las providencias, las medidas provisionales se deben de otorgar dentro de los 5 días, tratándose de pensión alimenticia, y entonces lo acuerda hasta el 25 de abril del 2023. Imagínense, pero nos notifican hasta el 16 de mayo, del 2023. Imagínense, marzo, abril, mayo, más de 2 meses, casi 3 meses, para una pensión alimenticia. ¿Cuánto abuso de autoridad? Y también se solicita la protección, la medida de protección para la señora, y todavía nos dicen, de estimar lo necesario, puede acudir a la fiscalía. Cuando tienen un agente del Ministerio Público adscrita a ese juzgado, ¿por qué va a acudir a la fiscalía? Deben de dar la intervención al agente del Ministerio Público. Y nuevamente tenemos a la juez de lo civil, la licenciada Ana Luisa Hernández González, quien realiza nuevamente este abuso de autoridad. Veamos el siguiente caso. Acuerdan el 10 de febrero del 2023, reciben el 26 de enero del 2023. Pero lo más grave aquí, bueno, aquí estamos hablando de la licenciada Ana Luisa Hernández González. Ojo con, ustedes se preguntarán, apenas estamos mencionando a la licenciada Teresa Gómez Girón, una de las secretarias que no se prestó a sus abusos de autoridad. ¿Y qué hizo? Entonces llama a uno de sus aliados en tribunal, en secretaría ejecutiva, y entonces cámbienla. O sea, le estorbó solicitó su cambio. Y entonces nos damos cuenta que separó a una madre soltera de su hija y todavía tiene a su cargo a sus padres de la tercera edad. Porque imagínense, hacer un cambio, y no nada más lo digo por ella, lo digo por otros secretarios. La misma juez vive estos cambios. ¿Cómo es posible que se atreva a hacer este tipo de cosas? ¿Cuánto gastan? Porque el tribunal no les da para las rentas. Tribunal no les da para que se cambien. Nada más llega tu cambio y vámonos. ¿Sí? Pero como la licenciada Teresa le estorbaba, solicitó su cambio. Qué denigrante llegar hasta ese grado. Por eso siempre he dicho que el enemigo de una mujer es otra mujer, y que imagínense si habla ella de protección de la mujer y pisotear a otra mujer. No, sí, qué inhumano, de verdad. Pero vamos, entonces ese oficio del expediente que les hablé, miren, ¿hasta cuándo gira el oficio a los juzgados familiares para que se haga el descuento al trabajo del señor? Hasta marzo del 2023. Qué terrible abuso de autoridad. Este es otro juicio de pensión alimenticia
Fíjense. Desahogo de audiencia el 11 de abril del 2023. Licenciada Ana Luisa Hernández González, Teresa Gómez Girón. Y a petición de la juez, miren, señalan las 10 horas del día 10 de agosto del año 2023. Imagínense, 10 de agosto del 2023 para una audiencia de carácter familiar. Recuerdan que dijimos que la Constitución dice que los jueces deben auxiliar a los particulares para que, en la medida de lo posible, los niños se les cubra este derecho a los alimentos. ¿Esto es coadyuvar con los particulares? Y por eso la licenciada Teresa Gómez Girón tuvo que renunciar, porque no iba a ser parte de todo este abuso de autoridad en la que incurre la juez de lo civil de Tehuantepec, Oaxaca. Sobre todo cuando tiene quien la proteja. ¿Con quién se quejan? Con nadie. Aquí vemos, juez de lo civil de Tehuantepec. Este otro asunto, vamos con la licenciada Alicia García Reyes. Acuerda el 4 de mayo del 2023. Y veamos. Señala fecha las 13 horas con 20 minutos del día 7 de julio. Acordó, dijimos, el 4 de mayo. Y la audiencia será para el 7 de julio. ¿De quién creen que es este expediente? Claro, de la licenciada Araceli Mota. ¿Sí? Inmediatamente. Aquí sí no hay, como dicen ellas, ¿no? Sobrecarga de trabajo. Alicia García Reyes, secretaria de Acuerdos, y la licenciada Ana Luisa Hernández González. A pesar de sinfín de quejas ante visitaduría del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, juicios de amparo, no se le ha llamado ni la atención a la juez de lo civil de Tehuantepec, Oaxaca. ¿Por qué? ¿Quién protege a la juez de lo civil de Tehuantepec, Oaxaca? ¿Qué relación hay entre la juez de lo civil de Tehuantepec, personal de Secretaría Ejecutiva del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, la licenciada Araceli Mota, y el delincuente que tanto daño le ha hecho a la comunidad de Santa Cruz Tagolava? Hablamos precisamente de Anastasio Gutiérrez García. No se pierdan nuestro próximo episodio, donde hablaremos de este vínculo y qué tiene que ver uno con el otro, de dónde nace este vínculo, los predios que se dieron a cambio por este vínculo. Así es como llegamos al final de este segundo episodio de 3, cuando los más vulnerables son pisoteados por el sistema judicial del estado oaxaqueño. Gracias por escucharnos Hablando Legalmente, el podcast de asistencia legal Ruiz de la Cruz. Esperemos que les haya resultado útil e informativo mientras navegamos por el complejo mundo jurídico. Antes de despedirnos, recuerden invertir en su propio conocimiento y buscar el mejor asesoramiento. En ese momento, aunque a veces no quisiéramos, podemos enfrentarnos a un proceso legal. Recuerden siempre que el mejor abogado no siempre es aquel que gana todos los juicios, sino aquel que sabe darles la mejor solución a las personas y sobre todo que los previene de futuros problemas legales. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y darle clic a la campana de notificaciones para que no se pierdan el tercer episodio de esta serie de 3. Asimismo, los invitamos a visitar nuestra página en internet asistencialegalruizdelacruz.com. Buena vibra, pásenla bonito, disfruten de la vida y no hagan daño a nadie. Hasta pronto.